Mira que está claro, que se calle el diablo, que se calle el diablo. Oye, que se calle el diablo. Vamos, vamos, mira que está claro, que se calle el diablo. Que se calle los demonios. Que se calle el brillo. Que se calle la bruja pegada del espíritu. Gracias a Dios. Que se calle el espiritista. Que se calle el palero. Que se calle el espíritu. Un
Imposible resistirte a la unción. Imposible resistirte al fuego. Imposible resistirte a la unción del Espíritu Santo. Que está llegando a la casa. Zona del norte, zona del sur, zona del este, zona del oeste. Y llega a la casa, y llega a la casa, y se van los dolores, se van las enfermedades, se van, se van, se van, se van, se van, se van. El fuego del Espíritu, quema, quema, quema. A su nombre, a su nombre. Aleluya. Y él vive. Y a su nombre. Gloria, aleluya, hermana. Amén. Aleluya por aquí con nosotros. Una parte que baje. Aleluya. Con nosotros. Gloria al Señor. Aleluya. Que mantenga esa actitud de alabanza. Gracias a Dios. Hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. Que el Señor les bendiga más. Amén. Amén. Antes de hablar del testimonio que voy a compartir con ustedes en esta noche, voy a leer el Salmo 34, versículo 8. No lo tienen que buscar, lo voy a leer solamente un versículo. Y lea la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Prueben y vean que el Señor es bueno. Dichosos los que se refugian en Él. Amén. Amén, amado. Y ciertamente no es de su desconocimiento, ¿verdad? Porque todos sabían que yo estaba teniendo situaciones con mi guagua, que se estaba rompiendo, la arreglaba, se rompía, la arreglaba, se rompía, la arreglaba. Pero dentro de todo eso yo sé que era parte de un propósito del Señor, porque en ese tiempo, ¿verdad?, que estuve con el carro roto, tuve que socorrer a carros prestados de mi mamá, de mi papá. Y mi guagua pues no es una guagua del año, pero pues el carro de mi papá pues era un poquito más retrasado. Y ciertamente cuando entré en ese proceso de que tenía que buscar el carro prestado para poder hacer mis cosas con Ryan, llegar a la iglesia, Dios me permitió, ¿verdad?, experimentar su amor también y su bondad en medio de ese proceso, porque yo recuerdo que yo le decía a mami, ella sabe, ¿verdad?, porque yo hablo con mami abiertamente, y yo le decía, sí, ya está conectada. Y ciertamente yo le decía a mami, si a mí me quedaba algo de orgullo, en estos meses Dios me lo ha arrastrado, porque ciertamente, amado, en todo este tiempo Dios permitió que mientras yo estaba en esos carros prestados, yo me encontrara con personas, ¿verdad?, que formaron parte fuerte de mi vieja criatura. Y cuando yo los veía, yo decía, si yo no hubiera estado llena del Espíritu Santo, yo me hubiera metido debajo de este guía. Pero ciertamente pude ver, ¿verdad?, que el Señor ha ido, ¿verdad?, ciertamente trabajando en mi corazón. Y cuando veía esas personas, lo único que salía de mi boca era, ¡Dios te bendiga! Por todos lados, Supermax, en todas partes. Así que eso en el camino me hizo comprender, wow, Señor, tú has ido trabajando en mi corazón. Si hubiera quedado algo de orgullo, tú lo extirpaste. Así que gloria a Dios, ¿verdad?, por esos procesos que nos hacen comprender que aún, ¿verdad?, cuando uno piensa que Dios mío, qué asco, no está pasando nada, pero sí está pasando mucho, aleluya. Y pues entré en ese proceso de tener que estar solicitando carro prestado y toda la cosa, y yo sé que yo lo llevaba en mis oraciones y yo le decía, Señor, tú sabes, yo no estoy pidiendo un carro nuevo, pero tú sabes que tú y yo tenemos una relación, no me quiten los dates, porque yo salgo los viernes contigo, si hay vigilia yo me voy, si hay retiro yo me voy, y entonces era como que pedir un carro prestado, pues yo tengo que asumir las consecuencias si se rompe ese carro y todas esas cosas, y pidiéndole al Señor dirección, porque en mis malas decisiones anteriores, cuando no le servía al Señor, amado, yo perdí carro, yo perdí casa, tuve muchas malas decisiones, y ahora yo no quería tomar otra vez una mala decisión.
y más que el Señor había hablado en mi corazón y me había dicho en oración, ¿verdad? El Espíritu Santo me habló y me dijo que me ordenara en mis finanzas. Así que si Él me pidió que me ordenara en mis finanzas, y yo no era una desordenada que no pagaba, sino que cuando muchas veces Dios nos da el privilegio de tener, ¿verdad?, un negocio propio, uno va entrando dinero, uno piensa que todo es de uno, pero no todo es de uno. Hay unas divisiones de gastos mensuales y Dios me pidió que me ordenara. Y cuando yo hice eso, pues yo recuerdo que yo me quedé literalmente con lo justo. Y yo dije, el carro se me está dañando, ¿qué voy a hacer? Tengo que ir a sacarme un carro, porque ya no puedo seguir reparando, esto no está bien. Y yo comencé a orar. Yo sé que ustedes se dieron cuenta y tenían que estar orando. Yo no alcé la mano y dije, ayúdenme a orar por esto, pero yo sé que ustedes estaban orando por eso, porque era lógico. Y hace unas semanas atrás, una hermana de Cristo me escribió un mensaje y yo llevaba meses sin hablar con ella. Es una amiga que conocí hace muchos años. Ella vive en Ponce, ella es nata de Ponce, vive en Carolina, jamás me la iba a volver a encontrar. Y ella me envió un mensaje que orara por su esposo, que iba a salir un viaje misionero. Y en ese momento, cuando ella me envía ese mensaje, yo le contesto, que se llama Ani, yo le digo, Ani, ella me pidió oración por eso, y yo dije, pues le voy a pedir oración por esto que me tiene tan duro. Y le dije, Ani, ayúdame a orar porque tengo situaciones con mi guagua. A lo que ella me contestó, Kareli, allá al frente está la Tucson, solamente le quedan 3 años, ven y búscala. Y yo le decía al Señor, yo no compré un carro de 7 años, porque si tú me bendices para comprar una casa, porque humanamente como mamá uno piensa, ¿verdad?, la realidad. Yo creo que la vida de todo padre cambia cuando un hijo llega, y antes quizás uno tomaba decisiones precipitadas, pero cuando uno tiene un hijo tú piensas el presente y un poquito más hacia futuro de si puedo o no puedo. Y aunque sabemos que Dios es nuestra provisión, tenemos que tomar pues decisiones sabias y no meternos en un pagaré por la prisa o por la necesidad, porque ya yo hice eso anteriormente y tuve malas consecuencias. Yo quería tomar una buena decisión dirigida por Dios. Y cuando ella me contestó eso, a mí me hubiera encantado decirle, sí, voy a buscarla. Pero no, yo sabía que yo tenía que orar y yo sabía que tenía que esperar una respuesta de Dios. Pero al mismo tiempo yo me desesperaba y yo decía, Señor, yo le tengo que contestar a esta mujer. Pero eso yo lo tenía en mi interior, ¿verdad? En mi intimidad, en el clamor. Y en mi intimidad con el Señor, yo le decía, Señor, si esta puerta tú me la estás abriendo, pero obviamente, ¿verdad?, en el silencio de mi corazón yo le decía, si esta puerta realmente tú la estás abriendo, Señor, dime que eres tú el que abre la puerta. Y yo recuerdo que ese día vinimos a orar por la mañana, Eliani todavía estaba hospitalizada, clamamos, Elizabeth, Amanda, yo les presenté la situación de la misión, yo les dije que me ayudaran a orar por eso, pero no les presenté la situación porque yo quería que Dios fuera el que contestara, yo quería estar segura que era Dios el que me iba a contestar. Y esa noche vine al culto, todo, y yo esperaba que Dios moviera a alguien y me dijera, aquí. Esa puerta te la abre Dios, pero se acabó el culto y Dios no movió a nadie aquí. Y me monté en el carro de mami. Yo recuerdo que yo iba guiando y yo decía, Señor, no me adelante. Señor, yo necesito respuesta, yo necesito saber qué voy a hacer. Y ya yo iba camino a casa y iba pensando, ya tengo que hablar con mami. Y no es que mi mamá no tenga fe, pero mi mamá es muy realista. Y cuando yo consulto las cosas con ella, que me gusta consultarlas, siempre me va a dar un consejo prudente, y si yo lo hubiera escuchado antes no hubiera tomado las decisiones que tomé ni hubiera pasado las cosas que pasé. Así que ahora voy a su cuarto y le pregunto, mami, ¿qué tú crees? Y yo recuerdo que cuando yo llegué ella ya estaba durmiendo, pero yo no podía, ya eso yo llevaba días con eso y no había respuesta. Y yo digo, Señor, necesito que me hable. Y voy al cuarto de mami y le digo, mami, tú sabes que tengo la situación de la guagua, me pasó esto. Pero no le digo, obviamente, lo que había en mi corazón. Mi mami estaba dormida, pero cuando yo le termino de contar, mami se sentó y me dice, wow, Kareli, como Dios te abre puertas. Y yo, de lo menos que yo pensaba escucharlo, porque yo pensé que mami me iba a aterrizar y me iba a decir, no, Kareli, no puedes con eso, cancela eso, no. Fue la que se sentó y me dijo, wow, Kareli, como Dios te abre puertas. Pero yo me quedé tan en shock
que yo no, como que no procesaba que fue mami. Yo pensaba que iba a haber otra respuesta, que no procesaba que era mami la que me estaba contestando eso. Y yo le dije amén, 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 y terminé de hablar con ella y me fui para el cuarto oral y yo, Señor, ¿qué me contestaste? Y en el proceso, ¿verdad?, de tomar la decisión, contestarle a ella, ella también estaba orando, me envió después que me entregó la guagua, que ella estaba orando y le decía al Señor, Señor, si esto no proviene de tu parte para que sea de bendición para la vida de Carelita y de ella, no permitas que esa guagua prenda, apágala, que no se prenda, si no es para ella, que no se prenda, porque yo no quiero que ella, ¿verdad?, no camine dentro de tu voluntad. Yo recuerdo que a esa hora se lo envié a la pastora, eso fue antes de ayer, y yo emocionada porque yo sabía que la pastora estaba orando por eso, y en esta semana yo había querido ir a un retiro y no pude ir porque pues la realidad no tenía transportación, pero gloria a Dios, este es el Dios que le servimos, lo hizo conmigo, lo hace con usted, y nuestro Dios está atento a nuestra necesidad, nuestro Dios cuando realmente, ¿verdad?, le buscamos, contesta. Y mi vida es un testimonio de la bondad de Dios. Mi casa, yo no tenía casa, el Señor me proveyó, yo no tenía carro, el Señor me lo dio. Así que si usted no tiene cómo llegar, usted me va a enviar un mensaje, porque eso no es mío, eso es del Señor, y yo lo busco y llegamos a la casa del Señor a adorarle. Amén. Gloria al Señor. ¿Quién lo hace, hermano? ¿Quién lo hace? Dame un aplauso a Cristo en esta noche. Gloria al Señor en todas las cosas que hace el Señor, amado. Cuando le obedecemos, hermano. Gloria al Señor. Aleluya. Ahí usted no puede obviar el que yo primero le dio una instrucción, ¿verdad? Yo le digo que era esta área, y después que ella lo ordenó, Dios hizo su milagro. Si no lo hubiera ordenado, pues esto era bien. Amén. Gloria al Señor. Así que, aleluya. Y con todo y a pie no falta un culto. Eso no se escuchó nada ahí. A pie, pero no falta un culto, no falta un jueves a orar por la mañana, a limpiar el templo. Amén. Fue adorado, respetado. Hermano, cuando tú tienes pasión, tú te vas en caballo. Dice, estás en caballo, pero yo voy para el culto. Gloria al Señor, aleluya. Amén. Y qué bueno, ¿verdad? Es el Señor, gloria al Señor. Y todo hace tiempo que esa pastora hay que orar para que yo le provea un carro a esa muchacha que se vaya para allá por la noche después, hermano. Cuando está ido a. ¿Dónde es que es? Para la Boca para el Sonete, hermano. Ese tramito es peligroso, oscuro, ¿verdad? Y gloria al Señor, ella por allá sola por la noche con su hijo, hermano, es bien peligroso, hermano. Gloria al Señor, pero Dios es fiel. Dios es bueno y algo yo. Amén. Yo creo que Amanda le decía ayer después del culto que cuando, ¿verdad?, bíblicamente escuché algo y me puse a escudriñarlo hoy y terminé de orar aquí en la historia de Jonás, hermano. La historia de Jonás, dentro de muchas enseñanzas que nosotros podemos recibir, está que la desobediencia nos lleva a gastar de más. Porque mientras Dios le dijo, ve a Nínive, que podía irse a pie, terminó pagando un pasaje para otro lado. Cuando él decidió obedecer, pues se fue de gracia otra vez porque lo vomitaron allá. Y cuando usted trae eso a la vida de nosotros como cristianos, hermanos, usted dice, wow, qué clase de verdad. Cuando nosotros desobedecemos a Dios, hermano, nosotros lo que entramos en gastos y gastos y gastos y gastos, porque la desobediencia, en vez de abrir puertas, ¿qué hace? La cierra, y ellos tenemos que esforzarnos y hacer, hermano, mil cosas para tratar de proveernos a nosotros mismos lo que Dios dijo. Si tú buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, todas estas cosas serán añadidas. Pero usted tiene que leer los versos antes. ¿Qué cosas serán añadidas? Lo que has de vestir, lo que has de comer y lo que has de beber. Porque decimos en esto, hermano, busca primeramente. Sí, pero mire qué está, amén, qué especifica ahí. ¿Verdad? Las cosas cotidianas de la vida. Dice lo que has de comer, lo que has de beber y lo que has de vestir. Las necesidades cotidianas de la vida, mientras nosotros no obedecemos, hasta para eso nosotros tenemos que afanarnos para conseguirlo. Pero Dios dice, si tú me buscas primero, todas esas cosas serán añadidas. Amén. Así que póngase de pie esta preciosa hora. Gloria al Señor. Aleluya. Amén. Dios, va a tener que ponerle el punte ese para que te ponga aquí mismo. Gloria al Señor. Aleluya. Amén. ¿Cuándo está listo para escuchar la voz de Dios? Gloria al Señor.
gloria a tu hermano Javier Omar en esta hora con el así dice el Señor. Gloria a Jesús. Ahora que el Señor le bendiga. Le bendiga más. Amén. Me falta decir que nos estamos gozando en esta noche. Vive. Y venimos con el propósito de traer la enseñanza de la palabra esta noche. Y eso siempre, que digan que no te dice, pero estoy nervioso, usted lo sabe. Pero, ¿verdad? Porque la gran responsabilidad que conlleva traer la palabra siempre, pues, ese sentir debe estar en nosotros. Pero Dios puso en mi corazón traer en esta noche una palabra que va a tener como base bíblica Primera de Pedro, capítulo 1, de los versículos 3 en adelante. Y adoramos Dios. Cuando todos lo tengan, me digan como un amén. Gloria a Dios. Amén. La palabra ahora se lea en nombre del Trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló, no para sí mismos, sino para nosotros. Administraban las cosas que ahora os anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas las cuales anhelan mirar los ángeles. Y vamos a releer el versículo 7, que dice: para que sea sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado. Amén. Pastor, que me lleve en oración. Padre Santo, gracias te amo por tu palabra, Dios mío, que ella bendita, Señor, bendice a nosotros a través de ella, úsalo como canal de bendición, encendido sobre su labio, Dios mío, toda palabra, Dios mío, que salga de su labio sea para edificación de nuestra vida y para la gloria de tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Gloria a Toma Dios. asiento. En esta noche vamos a predicar bajo el tema escenarios de fe. ¿Sí? Así que inicialmente tenemos que remitirnos a lo que es la definición por excelencia de lo que es fe, que se encuentra en Hebreos 11:1, que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Me gustaría también leer en la nueva traducción viviente cómo lo dice y cómo lo traduce este texto, y dice: la fe demuestra la realidad
de lo que esperamos es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Es decir, que nosotros los creyentes, cuando andamos en el camino de la fe, y hablo de los creyentes porque nosotros todos aquí, ¿verdad? Y el que no, en esta noche va a creer. Pero nosotros, una vez entramos en el camino de Jesucristo, estamos caminando en un camino opuesto al que está en esta tierra. Por eso es que cuando hablamos del camino del creyente, y dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios, por la fe, por medio de la fe, que es el vehículo por el cual alcanzamos salvación, pues nosotros estamos caminando, porque por lo general, mientras yo meditaba en esta palabra, en el aspecto terrenal vemos cómo la gente tiene una percepción de lo que es la fe. La gente cree que la fe es algo transaccional, que yo vengo a Dios cuando lo necesito, quiero recibir los milagros, quiero recibir todo lo que Él me puede dar, porque si Dios hace milagros, si Dios hace prodigios, si Dios cambia, si Dios liberta, pero la gente no quiere someterse a Dios para recibir eso, porque eso no viene, ¿verdad? Los milagros que Dios nos puede dar, las liberaciones que Dios puede hacer en el hombre, no vienen porque el hombre tiene una fe momentánea, ¿verdad? No es una fe que tiene resultados instantáneos, es una fe que viene por el creer en Dios, una fe que tiene que ser permanente. Nuestro caminar dentro del camino del Evangelio tiene que ser un camino de fe. Así que en este tiempo nosotros nos enfrentamos a un mundo que constantemente está enseñando que ven a Cristo y vamos, y por lo general antes se enseñaba también así, ven a Cristo y se resolverán todos sus problemas. Y era una mentira, porque como hemos estado leyendo, la Biblia está plagada de versículos que dicen que nosotros vamos a pasar por diversas pruebas, que a través de pruebas es que vamos a alcanzar el reino de los cielos. Así que esta es una cosa que estamos nosotros lidiando constantemente con lo que sucede en este tiempo, ¿verdad? Así que vemos que este mundo, en este día, como bien estaba hablando, lo que se está promoviendo, la fe que se está promoviendo es una fe utilitaria, ¿verdad? Que no es una fe bíblica madura, ¿verdad? Ya que se activa solo en la crisis, como dije, cuando necesito de Dios. Y no está mal, porque Dios utiliza también la crisis para también llamar nuestra atención. Pero que un creyente que ya ha depositado su fe en Dios necesite, para tener una relación con Dios, crisis constantes para mantenerse cerca de Él, habla de que hay una fe que no está cultivada, que no es fuerte, que necesita una relación directa con Dios, ¿verdad? No hay una relación sólida que se ha formado a través de esa fe. Por eso es que busca resultados inmediatos y está centrada en lo que Dios me va a dar y no en lo que es Dios. Por eso mide la fe por milagros, la mide por las sanidades, ¿verdad? Por el dinero, por las puertas abiertas que Dios pueda tener. Así que tenemos que entender que hay una fe, que la fe tiene un propósito según Dios. Hay una anteposición ante la fe que probablemente, como la definimos a nivel terrenal, pero hay una fe bíblica que dice que no nace del deseo de obtener algo, sino de conocer y confiar en Dios. Se forma en el proceso, no solo en el resultado. No nos garantiza, como bien decía, la ausencia del dolor, sino que siempre Dios, su presencia nos va a acompañar en cualquier momento de nuestra vida. En nuestro momento más oscuro, Dios va a estar ahí. Siempre. Esa fe, ¿verdad?, que proviene de Dios, va a producir en nosotros obediencia, carácter, perseverancia, transformación, con o sin milagro inmediato. Por eso tenemos que entender que la fe no fue diseñada para manipular a Dios, fue diseñada para formarnos a nosotros. Por eso tenemos que nosotros tener en cuenta que hay un peligro en este tiempo de una fe mercadeable, ¿verdad? Y tenemos que cuidarnos de ello, porque cuando la fe se presenta como Dios te sana ahora si haces esto,
pacta y recibirá, declara, decreta y se resuelve. Cuando entramos en esta creencia de este tipo de fe, nos corremos el riesgo de crear expectativas falsas, de frustrarnos nosotros como personas cuando no vemos los resultados inmediatos y reducimos a Dios a un medio para un fin, cuando el fin es Dios. Dios es el fin y el medio es la fe que Él mismo nos proveyó. Así que tenemos que desconectar, y cuando hacemos eso desconectamos la fe de su propósito eterno, porque la fe no es para algo inmediato, sino para la eternidad, como lo estamos viendo. Así que lo que vemos es que Dios es fiel a pesar de lo que la gente quiere proponer, de lo que es la fe de Dios. Así que la verdad es que Dios nos está llamando en este tiempo a tener una fe. No nos está llamando a tener una fe rápida, emocional, condicionada al beneficio, sino una fe profunda, formativa y sostenida, que permanece incluso cuando el milagro no llega como esperamos. Hay una fe que busca milagros y hay una fe que permanece cuando no los hay. Y esa es la segunda. Esa segunda que mencioné es la que nosotros buscamos, la que transforma generaciones. Por eso hay un verdadero escenario en el que la fe se manifiesta, ¿verdad? Y dice que Dios no se manifiesta, Dios no manifiesta la fe principalmente en la comunidad, sino en la prueba. Entonces, hablando de esto, saben que pusimos como tema escenarios de la fe. Y vemos que entonces, antes de entrar ahí, hay que establecer qué es un escenario. Y un escenario, por lo general, nosotros pensamos que un escenario puede ser una plataforma como esta, el altar, puede ser un teatro, un lugar donde llegan multitudes, donde llega mucha concurrencia para escuchar hablar a alguien, para escuchar cantar a alguien, predicar, para diferentes tipos de eventos. Pero eso es en el plano meramente material, pero un escenario se crea de diferentes cosas, ¿verdad? Tiene que haber, dependiendo de la dinámica, esta dinámica que hay aquí en la iglesia es un escenario al que nos enfrentamos. El escenario cuando vamos al mundo, donde hay discotecas, música, es otro escenario al que nos enfrentamos. Así que para todo, como vemos en la Biblia, hay un contexto y el escenario es esencial para todo lo que nosotros desarrollamos en la vida. Como hablaban en las clases de líderes, para los que han venido, saben que hay una cosa que se llama el temperamento, la personalidad, el carácter, y que todas esas tienen que funcionar, tiene que darse un elemento de cosas para que esta funcione, ¿verdad? Está condicionada por el ambiente en donde se desarrolla. Pues así mismo, como se desarrolla nuestra personalidad a base del carácter y el temperamento, así mismo se desarrolla nuestra fe, dependiendo en el escenario y en el lugar donde estamos. Por eso, nada, como dije, nada se revela sin un escenario. Es necesario que haya un escenario, y por eso tenemos que entender que el escenario en el que se manifiesta la fe es la prueba. Esos son los escenarios, y son muchos escenarios, porque la prueba que usted está viviendo no es la misma que la mía. Así que todos vivimos distintos escenarios en donde la fe de nosotros está siendo probada, está puesta en esa plataforma. ¿Y qué pasa? Que por lo general tenemos un problema con el entendimiento, como estaba hablando, que siempre se antepone lo que vemos en la realidad. Lo que siempre vamos a ver en el caminar de nosotros en esta tierra va a ir en contra de lo que Dios establece. Así que nosotros podemos tener palabras
sea, la creencia que nosotros desarrollamos es a base de esta palabra. Dios nos dice que nosotros vamos a alcanzar salvación, que a través de Él vamos a alcanzarla, pero nosotros aún no hemos visto al Dios que nosotros predicamos. Así que esa salvación que nosotros, ¿verdad? Esa creencia, esa fe que nosotros establecemos en Dios, es difícil de creer para el hombre que no ha entrado en este conocimiento. Por eso en Isaías 55, 8 y 9 siempre nos habla de que al ser humano se le dificulta el camino de la fe, porque los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, son más altos. Nuestros caminos no son sus caminos, sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Y está así invisiblemente afectado, ¿verdad?, lo que vemos en la tierra por el pecado del hombre. Así que la fe es un vehículo que Dios creó, necesario para acercarnos a Él, porque cuando el hombre pecó se interrumpió esa conexión con Él. Así que Él tuvo que crear algo de manera de que nosotros pudiéramos tener acceso a Él, y el acceso que tenemos a Él es a través de esa fe. Así que la fe es necesaria para nosotros, porque lo visible está dañado, pero lo eterno permanece perfecto. Así que la fe es un caminar constante para nosotros los creyentes, y no es solo un evento como había hablado anteriormente. Por eso, si vamos, y puede ir conmigo a 2 de Corintios, gloria a Jesús, capítulo 5, versículo 17, versículo 7, perdón. Dice: porque por fe andamos y no por vista. Pero si leemos desde los versículos que habla anteriormente, está haciendo referencia de que siempre estamos en constante lucha por lo que vemos en la tierra, porque nosotros los creyentes andamos por la mente, se supone que andemos por la mente de Cristo, así que las metas que nosotros tenemos no son nuestras, se supone que le pertenezcan a Dios. Así que todo lo que nosotros andamos, todo lo que nosotros caminamos, tiene que ser bajo la voluntad de Dios. Así que por eso es que siempre está esa contradicción, porque siempre lo que nosotros, por eso es que el ser humano siempre está en contradicción, porque dice: bueno, si Dios me habló ahora mismo y me dijo que me iba a dar muchas bendiciones y que me iba a prosperar en todos mis caminos, pero lo que estoy viendo es que se me dañó el carro y se me dañó el motor, y eso soy yo, se me dañó se me dañó el carro, se me dañó el motor. Vienen y que chavos, pero se van a ir en eso. Así que, por lo general, eso ¿sabes? Lo que vemos siempre va a ser contrario a lo que Dios habló. Pero por eso es que Dios utiliza la fe, por eso es que Dios utiliza la prueba como ese escenario para nosotros purificar la fe, como dice en el versículo 7 de 1 de Pedro, capítulo 1, ¿verdad? Que nuestra fe tiene que ser probada como ese oro. Pero antes de ir ahí, hay que entender que la fe no es algo que se activa solo cuando hay necesidad, es un caminar continuo, y es necesario que se creen estas pruebas para nosotros crear una dependencia de Dios, porque no hay manera de nosotros permanecer, porque aunque no veamos nada, tenemos que seguir confiando en que Él lo va a hacer, y si no lo hace, como quiera, Él es Dios, es soberano, y Él hace como Él quiere. Y eso va a hablar de cuán fuerte o cuán débil va a estar nuestra fe. Así que por eso todo en nuestra vida en Dios está envuelto en fe: el obedecer, el esperar, el permanecer, el creer aun cuando no lo entendemos. Vivimos por fe aun cuando la fe incomoda. Por eso tenemos que entender que el propósito principal, como establecido desde el principio de la fe, es la salvación. Para eso vamos a ir a Efesios 2:8. Gloria a Jesús. Vive Dios. Gloria a Dios. Y Efesios 2:8 dice:
Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Así que no, tampoco proviene de nosotros. Todo lo que tenemos es de Él. Así que si Él creó la fe, era para que nosotros creyéramos en Él. No hay otra cosa. La fe no puede usarse para otra cosa que no sea para creer en Dios. Así que, como ya hemos establecido, el fin principal de la fe no son los beneficios temporales, sino la salvación eterna. Por eso venimos a Dios, no solo por lo que Él da, sino porque Él es Dios, punto. Así que, finalmente, vemos entonces, llegando ya a lo que fue la base bíblica que escogimos para esta palabra, que vemos el escenario real en donde se manifiesta la fe, que es la prueba, y eso se utiliza en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7, donde nos habla de que no es una opción a que la fe tiene que ser probada, sino que no es que debe ser probada la fe, sino que tiene que ser probada. Por eso Dios permite la prueba, no para destruirnos, sino para afirmarnos. La fe probada es como el oro refinado, sale más pura, más firme y más arraigada. Así que la prueba no niega la fe, sino que la prueba la revela. Así que esto quiere decir que la fe en sí misma, ¿verdad?, no es nada, eso usted sabe. Lo que usted pasa en medio de las pruebas no habla. Y bien estaba pensando que en este tiempo la gente le encanta tener nombre, le encanta tener en los eventos nombres bien grandes, una fe inquebrantable. Pero la gente que yo veo que pone eso no están dispuestas a sufrir el quebrantamiento que necesita la fe. Y es una paradoja, porque es una fe inquebrantable que necesita quebrantamiento para hacerse más fuerte. Así que lo que entonces vemos es que el quebrantamiento, ¿verdad?, de la fe no habla de cuán inquebrantable es la fe, sino de cuán inquebrantable es que la posee. Porque la fe de nosotros obviamente va a ser inquebrantable porque nosotros nos hacemos inquebrantables por medio de esa fe en Jesucristo. Por eso es que nosotros, el propósito que el apóstol Pedro, ¿verdad?, nos habla y nos dice: mira, si se prueba el oro en el fuego y se saca lo mejor de él, se quita lo que no sirve y queda lo mejor de él, ¿verdad?, se purifica, ¿cuánto más nosotros, que por lo que nosotros somos procesados es por un propósito que no es para ahora? Porque la gente piensa que por lo que luchamos nosotros es para hoy. No, es un propósito que nos trasciende, va a ser en la eternidad. Por eso dice, cuando habla y dice: sea hallada en alabanza, gloria y honor cuando sea manifestado Jesucristo. Es que mira, en ese momento, después que nosotros hayamos sido probados, nuestra fe haya sido probada, el galardón lo vamos a recibir en momentos que estemos con Cristo, ¿verdad? Ese es nuestro galardón allí, por haber permanecido, porque la palabra dice que el persevera hasta el fin y este será salvo, ¿verdad? Y que bienaventurados tenemos que ser cuando nos hallemos en diversas pruebas. Miren, en ese momento es que nosotros vamos a recibir esa gratificación de Dios, ¿verdad? Por eso nos dice la palabra y habla en esos versículos, hasta el versículo 9, que el fuego no crea el oro, revela su pureza. Así que la fe, la prueba no crea nuestra fe, que la fe ya Dios nos la dio, sino que revela cuán genuina es. Así que Dios nos procesa todo, porque todos tenemos fe, se supone, pero obviamente va a ver cuán fuerte es nuestra fe según sea probada. Y que
entendemos que ese resultado no va a ser inmediato y que el propósito no va a ser temporal y que el fin de la fe es la salvación de nuestras almas. Por eso tenemos que entender que es necesario que mientras estemos en el mundo mantengamos esa fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Así que en 1 de Juan 5:4 nos habla de la verdadera victoria que nosotros tenemos en estos escenarios en los que estamos de fe, ¿verdad? Que somos probados. Y cuando Dios nos prueba, nos dice en este capítulo, dice: todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Y quién es el que vence al mundo? Sino el que cree en el Hijo de Dios. Porque, ¿verdad? Nosotros, la manera en que obtenemos esta victoria es creyendo en Jesucristo. Porque ahí que está cimentada nuestra fe. Porque por medio de Él somos salvos. Por eso es que dice: y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y por eso es necesario, y por eso es que a pesar de que hablemos tanto y tanto de la fe, siempre es necesario reforzar estas palabras, porque la fe es lo que nos va a mantener. La fe es el todo del creyente, porque estamos siempre andando por fe, como leímos, y no por vista. Así que por eso entendemos que la victoria no está en la fe genérica, sino en la fe en Jesucristo como el Hijo de Dios. Y tenemos que entender que vencer al mundo por medio de la fe no significa que vamos a tener ausencia de tribulación o vida sin pruebas, sino que significa no ser vencidos por el pecado, no ser arrastrados por la maldad, permanecer fieles en medio de la aflicción. Y no luchamos para obtener victoria, luchamos desde la victoria, porque Cristo ya ganó. Ya nosotros quedar en Cristo, ya estamos ganados. Lo que estamos esperando es que Él venga por nosotros y alcanzar la corona de vida que Él nos prometió. Por eso el resultado de la fe termina en 2 Corintios 4:17. Gracias, Dios. Gloria a Jesús. Que nos dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Así que en nosotros atravesar por tribulaciones va a terminar produciendo en nosotros el peso de gloria que nosotros no podemos describirlo, ¿sabes? Porque no lo hemos experimentado a ese nivel, porque esto solamente lo vamos a experimentar cuando llegue ese día, el día en que estemos juntamente con el Señor. Así que nosotros tenemos unas pruebas temporales que van a hacernos vivir en una gloria eterna. Que la fe probada, ¿qué produce en nosotros? Perseverancia, madurez, y en ella tenemos nuestra esperanza viva, la esperanza eterna, es que vamos a estar con Cristo Jesús. Y que la fe no vive para el alivio inmediato, vive para la vida eterna. Por eso finalizamos estableciendo que sin fe es imposible agradar a Dios, porque la fe que agrada a Dios no huye del escenario, no negocia la verdad y no se basa en beneficios, sino que permanece hasta el fin. Así que por eso es que vemos que hombres en la palabra que manifestaron lo que fue la fe, lo que fueron probados y salieron como oro, pues fue Abraham, que salió de la tierra de Ur de los Caldeos, y Dios lo envió a una tierra que él ni conocía,
pero aún así Dios le permitió que llegara a donde tenía que llegar y le dio la descendencia que le dijo que iba a tener. Pero no fue porque Abraham simplemente se movió porque Dios le iba a dar otra tierra, porque él tenía tierra. Dios le dio porque, mira, él tenía fe, Dios, él creyó en Dios. ¿Sabes? Lo que hicieron estos hombres de Dios cuando estamos hablando en las clases de cuando Daniel, cuando los 3 jóvenes hebreos estuvieron en el horno de fuego, ellos le dijeron al rey, líbrenos Dios o no los libre, nosotros no nos vamos a postrar. Así que ellos tenían fe de que Dios los podía sacar, pero si Dios no lo hace, eso no era lo que les estaban buscando. Ellos solamente decían, nosotros vamos a cumplir el propósito del Dios viviente, porque más allá de todo, ellos obtuvieron su milagro, pero el milagro que obtuvieron, lo obtuvieron porque creyeron y hicieron lo que Dios quiso, ¿verdad? Obedecieron las determinaciones de Dios. No vamos a ceder ante las maquinaciones del diablo, ni ante lo que el mundo quiera hacer con nosotros. Así que, y lo vemos también con el apóstol Pablo, que dijo, a pesar de haber pasado por tantas tribulaciones, en muchas ocasiones haber tenido la vida en riesgo, dijo, mira, para mí el morir es Cristo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque de cualquiera de las maneras yo gané, porque todo lo que yo estoy haciendo, si muero, lo hice para Cristo, porque lo hice por su causa. Y si quedo vivo, voy a seguir predicando el Evangelio. Así que es ganancia lo que yo haga. Así que esa es la fe que nosotros tenemos que desarrollar, la que estos hombres desarrollaron en los escenarios más difíciles. Yo creo que ni usted ni yo hemos estado cerca de la muerte como estuvo Pablo tantas veces, o como estuvieron los jóvenes en el horno de fuego, que estuvieron dentro de ese horno, y quienes los echaron en el horno murieron y ellos no. ¿Sabes? Que Dios le preservó la vida. Así que en esta noche el llamado es a que nosotros entendamos que el fin de nosotros, ¿verdad? Obtener lo que Dios quiere para nosotros, y lo dice en Marcos 16, 15 y 16, dice, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, el que creyera y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Así que primeramente nos manda Dios a tener fe, a creer, y luego dice, estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera de demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. ¿Sabes? Que primero lo primero siempre, creer en Dios, ¿verdad? Por medio de la fe. Y luego es que lo que nosotros hacemos, las muestras de fe de nosotros, cómo nosotros nos conducimos en fe, en obediencia a Dios, en obedecer lo que Él establece, los mandamientos y estatutos, eso es lo que va a producir el fruto de Dios en nosotros, ¿verdad? Y vamos a ver recompensas de Dios, vamos a ver peticiones contestadas, milagros contestados, pero es porque nuestra fe, haga Dios o no lo haga, seguimos confiando en Él. Y que esa es la enseñanza que Dios quería hablar a la iglesia en esta noche. Y esperamos que así como yo, tu fe siga siendo fortalecida, siga en aumento, porque la gente habla de la fe como un grano de mostaza, y si tuviera fe como un grano de mostaza y quieren que se quede así, pero si Dios quisiera que se quedara como un grano de mostaza, pues no lo procesa usted, no lo pasa por el fuego. Él dice que el árbol de mostaza crece bien grande, así que también pasa por el proceso esa semilla, así que no tenemos que tener, no podemos pretender tener solamente la fe como un grano de mostaza, sino que tenemos que querer que ella aumente, pero como eso representa sufrir, pues la gente no quiere. Así que Dios en esta noche quiere que entremos en esos escenarios de fe para cada uno de nosotros, porque ahí es que vamos a encontrar el crecimiento necesario y vamos a ser gente que el enemigo le va a temer, porque no van a poder moverlo de donde usted está, de la base firme que usted tiene en Dios y la fe que tiene en Dios. ¿Eh?
Así que vamos a ponernos en pie y a dar gracias a Dios por esta palabra. Porque sé que así como habló a mi vida, habló a su vida. Y vamos a orar con el propósito de que Dios nos pruebe. si no está siendo probado, pues, y si está siendo probado, que aprenda a resistir en medio de la prueba. Que aprendamos, porque todos estamos siendo probados. Pero nuestra esperanza está viva, y es Jesucristo. Así que oramos. Santísimo Dios y Padre Celestial, venimos delante de tu presencia, Dios mío, para darte gracias, Dios mío, por la palabra, Dios mío, que tú traíste al pueblo conforme a la necesidad, conforme a lo que pusiste en mi corazón, Jehová. Gracias te doy, Dios mío, porque has reconfortado mi vida, Dios mío, y has fortalecido por medio de esta palabra nuestra fe. Nos has ayudado a entender que es necesario que por medio de las pruebas alcancemos la salvación, Dios mío, y que lo que estamos pasando en este tiempo no se compara con la gloria venidera que ha de venir, Dios mío, Señor. Así que, Dios mío, fortalécenos a cada uno, porque confiamos en la promesa que tú nos hiciste, que en el mundo tendremos aflicciones, pero que tú has vencido al mundo, Dios mío, y que tú vas a estar con nosotros en medio de la prueba. Como le dijiste a Isaías, cuando pases por las aguas, estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Desde siempre has demostrado al hombre que no importa las pruebas que atraviese, tú siempre estás con él. Pero lo mejor y la certeza más grande que nosotros tenemos es que, a diferencia del mundo, tú vas a estar con nosotros hasta el fin. Pero ellos necesitan de ti, Dios mío, Señor. Así que, confiando en esa promesa, te pedimos, Señor, que sigas aumentando nuestra fe, Dios mío, Señor, y que nos ayudes a resistir cada día, cada vez que venga el día malo, podamos permanecer en ti, Señor. Así que te damos gracias, Dios mío, Señor, por estas cosas y las demás. Amén, Señor. Amén. Gracias. Santo. Aquí mi parte. Que el Señor les bendiga. Gloria al Señor a su nombre. Un aplauso a Cristo en esta noche del Señor. Yo tenía a tu hermano Diego. Gloria al Señor, tome asiento en esta hora. Gloria al Señor, vamos por todo. Gloria al Señor, que bendiga a tu hermano Diego. Escenario de fe, hermano. Gloria al Señor, es un tema, hermano, que no tiene fin. No tiene fin. Pero mire, hermano, cuando nosotros miramos, hermano, la mayoría de, ¿verdad?, nosotros los que nos proclamamos creyentes y gente de fe, amén, la prueba cuando llega revela otra cosa. Porque si nosotros, ¿verdad?, hablando en términos generales, tuviéramos esa fe, ¿verdad?, que decimos profesar, no hubiera